que al principio, cuando usted nos mostraba la imagen de que estaban encadenados en el soldado, entonces esa fue una forma de prisión, pero que también estuvo en estas mazmorras por allá y que también me impresionó que decía que muchos de los que estaban junto con él tenían suicidarse a seguir padeciendo el martirio de la tortura, de estar encadenados todo ese tiempo que permanecían ahí porque le prorrogaban y le prorrogaban el juicio, nada parecido a la realidad de hoy en día. Entonces es algo como que también me invita a de pronto entender el contexto de la autora del artículo al mencionar de que la perspectiva de esa carta a los filipenses, cuando uno la ve desde el índole de la prisión, pues uno la va a comprender de una manera diferente. Y el artículo promueve esa llevar a analizar la carta a los filipenses de una forma como Pablo en ese momento la interiorizó y como vivió de alguna manera ese encarcelamiento, ese sufrimiento, el ver las realidades de los otros compañeros, porque así como lo decía la hermana, pues el hacinamiento era algo que estábamos presentes y que también los distintos escenarios en que muchas veces estuvo alejado, en otros tuvo contacto de algunos visitantes, pero que había mucha censura en el momento de escribir. Entonces ella decía que había que saber leer entre líneas lo que quería decir, que directamente Pablo nunca expresaba como muy flagrante así el sufrimiento, pero entre líneas se podía dar a entender lo mucho que padecía. El contexto es muy importante de cada una de las cartas, porque si usted lee la carta de los Filipenses de una manera corrida sin tener en cuenta todos los aspectos que ya he mencionado, tipos de prisión, que ciertamente existían varios tipos de prisión. A Pablo no le tocó, al parecer, o según el Satames, no le tocó el tipo de prisión, digamos, de un ciudadano romano, que realmente era como manos libres y todavía podía recibir algunas visitas. Pablo como que le tocó uno de los más difíciles, que justamente tenía que estar atado de las manos o de los pies, los famosos manicles, pedicles, y justamente con el soldado, de siempre acompañado o atado de su libertad para expresar, tal vez ayudado por un escriba. ¿Qué sabemos? Pero cuando usted lee la carta a los Filipenses, uno, sin tener presente este acontecimiento, uno podría llegar a concluir, Pablo le está pasando muy bien. Pues está, incluso como decía la hermana, hay veces se trata de clasificar esta carta, porque ya habíamos visto el género epistolar o epistolográfico, que hay diferentes clasificaciones. Y entre esas clasificaciones hay incluso cartas de la alegría. Hay algunos que la clasifican en una carta de la alegría. Otros la clasifican como una carta de la amistad, por la manera como se refiere a sus destinatarios. Otros la refieren a una carta exhortativa. Y otros, en este caso, esa también llega a clasificarla dentro de una carta de la prisión, que también lo tenemos hasta el momento. Como cuando usted ve una persona sonriente siempre, y uno llega a la primera conclusión que la está pasando muy bien. Pero después, cuando conoce su historia personal, sus sufrimientos, sus luchas, a uno lo cautiva en una nueva perspectiva. Cómo sonríe a pesar, así mismo todo cristiano, cómo es feliz a pesar de. Así Pablo, cómo es feliz, cómo sigue anunciando a pesar de que muchas cosas son contracorriente, que sus comunidades se tuercen, que aceptan otros falsos profetas, otros intrusos, falsas doctrinas, la desilusión de que lo que yo enseño no sirvió para nada, de que hicieron caso omiso, el cansancio del misionero. Aún así Pablo continúa. Eso es entonces el artículo, básicamente es descripción del tipo de cárceles, y comprendiendo lo que le tocó padecer a Pablo, pues uno lee desde una nueva perspectiva estas cartas, especialmente las cartas de la prisión, de manera concreta la carta a los Filipenses. Estamos entonces con el género literario que Pablo básicamente utiliza dos. El primer de ellos, el género epistolográfico, que existía en la antigüedad,
diferentes tipos de cartas. Entonces, de acuerdo a su intención, usted lo clasificaba, sea una carta judicial, deliberativa, diplomática, literaria. Pablo se vale de ellas. Y básicamente las cartas constan prácticamente de tres partes. La primera parte es el scriptum, antes, o el encabezado que le llamamos. Luego viene prácticamente, podríamos decir, como una oración de agradecimiento o el saludo, y culminaría con la despedida, con el post-scriptum. Eso es lo que tienen las cartas, o como nosotros aprendimos a realizarlas. Debemos llegar hasta el post-scriptum, ¿cierto? No, encabezado ¿Solamente de cosas son? Sí, hasta la despedida, como el shalom y todo eso que decía, la gracia. el shalom y un calificativo de por qué apóstol, hasta ahí. Sí. Hasta Siempre su defensa de una bendición. Como los temas que contiene la carta. Entonces, la carta tiene básicamente tres partes: el encabezado, que es el prescriptum, Como el saludo, la paz, ¿sí? Que sería el encabezado. Luego viene como una oración de bendición. la paz. Habíamos dicho que por su doble cultura griega y también hebrea, el Jairé, muy marcado para los griegos, gracia, y el Shalom, muy marcado para los hebreos. Entonces hablaba siempre con gracia y paz. Además de eso, hacía siempre su defensa de apóstol, importantísimo. Ya lo hemos visto por qué. Y ya viene un tercer momento de estos escritos o de estas cartas o este género epistolográfico, el post-scriptum o la despedida. Esos son los elementos que básicamente tienen como las cartas. Ya habíamos visto en Gálatas que habíamos dicho que de pronto se encuentran ausentes porque Pablo en ese momento está como un bravo. Como que no utiliza tantos artificios ni tanta amabilidad como lo hacen las otras cartas, sino que entra como de lleno y no lo presenta pues como de cierto modo. Leamos por favor segunda Gálatas 6:11. Fíjense con qué letras tan grandes les escribo en mi propia mano. Ahí, por ejemplo, entonces estaría un tipo de post-scriptum, ya prácticamente como una despedida, y así como en las demás cartas. Además de eso, Pablo fue muy ingenioso. Como era el medio de comunicación utilizado en aquel entonces, las cartas generalmente se acostumbran a ser muy breves. También nos lo enseñaron nosotros cuando estábamos en el colegio, por los que somos un poquito más de años. Por eso los que nosotros nos acostumbramos nos cuesta tanto escribir en un WhatsApp, escribir mensajes largos. Principalmente me aterra escribir mensajes largos porque uno como que le enseña una carta sea muy concreto. ¿Sí? De acuerdo a lo que usted requiere, lo que usted necesita, incluso que escriba en mayúscula, en negrilla, aquello más central, de manera que la persona que la lea se fije inmediatamente qué quiere usted y ya pare de contar. Las cartas eran con eso, ¿no? Generalmente uno escribe cartas, a no ser de las famosas esquelas, ¿se acordarán algunos de ustedes? De esas esquelas de amor que le mandaba el novio a la novia al novio, en perfumadas y todo eso. Para los que no conozcan, existían esos libros. Sí. Y claro, y eso eran cartas larguísimas, pero son cartas de enamorados. En realidad no se acostumbraba así. Por eso, algo curioso en Pablo es que utilizando este método, también utilizaba en el cuerpo, le llamamos cuerpo de la carta,
es decir, el centro, utilizaba otro método, que es el método retórico, o la famosa retórica. Algo interesante, vean, nosotros en veces hay una corriente muy marcada, incluso entre algunos profesores de Biblia o en fin, incluso nosotros, a considerar que casi un 90% de la Sagrada Escritura no es histórica, que porque hay datos erróneos, datos que no coinciden con la geografía, la arqueología, la cronología, y mientras más se hallan o se hacen descubrimientos, parece contradecir muchas de nuestras historias bíblicas. Entonces llegamos a la conclusión que Abraham, no, eso es un mito, que Isaac, eso es un mito, no, que el sacrificio de Isaac, eso es un mito, ¿sí? Todas historias contadas sin fundamento. Pero cuando uno reflexiona sobre cartas como estas, tan arraigadas en la historia, en la cultura, uno llega a la conclusión que tuvo que existir. Es decir, si ubicamos a Pablo, ¿cierto?, en el primer siglo, ¿sí?, después de Cristo, ¿qué época era? Griega. ¿Sí? Eso la historia lo dice, no hay pérdida, eso es históricamente real. Si decimos que Pablo entonces goza de tres culturas, aquella griega, aquella hebrea y aquella romana, entonces Pablo algo debe tener de eso. Algo tiene que saber de cultura griega, porque está viviendo o está sumergido en una cultura griega. Curiosamente, una particularidad de Pablo es justamente el manejo de la retórica, y de la retórica clásica griega. Esto es interesantísimo porque cuando usted va ahí sí a lo propiamente histórico, lea usted filosofía, ¿cuál era uno de las artes más utilizadas por un filósofo? La retórica. Famoso retórico, filósofo, el primerito, Aristóteles. Aristóteles, padre de la retórica, época griega. Entonces, uno con estas luces, con esos indicios, uno dice, eso es histórico, una época histórica, en una cultura histórica. Y así Pablo vivió en aquella época. Entonces, todo lo que se refiere a la retórica clásica griega, Pablo tuvo que haber tenido algo de conocimiento, además porque es una práctica muy utilizada, una práctica muy común de la época. Pablo fue ingenioso. Utilizó el género epistolar y en el cuerpo, sobre todo, empezó a utilizar el género literario, o mejor dicho, el género literario de la retórica. Eso se descubrió más o menos por allá, incluso en los años 70 aproximadamente, se empezó a implementar ese método, como que los retóricos empezaron a descubrir y a decir, a ver, esto que nos refiere a Aristóteles o los grandes retóricos, estos pasos que lleva la retórica, ¿por qué no los descubrimos en las cartas de Pablo? A ver si se da, a ver si se encuentran. Entonces, si la retórica dice exordium, miremos a ver si Pablo tuvo un exordium. O si los pasos de la retórica dicen una disposición, miremos a ver si Pablo tuvo una disposición. Curiosamente, resulta que Pablo, no en perfección, pero Pablo sí tiene muchos rasgos de la retórica clásica griega aplicado a sus cartas. Lo que les he dicho varias veces, seguramente ustedes conocen qué grupo, que uno hay veces piensa que la Biblia, por ser un escrito religioso, como que carece de orden, como que carece de lógica, como que si fuese, digamos, un montón de ideas ahí echadas sin ninguna coherencia, pero en realidad en la antigüedad eran los que sabían escribir. Somos nosotros ahora los que no sabemos pegar una idea con la otra.
y necesitamos la inteligencia artificial para poder hacer que nuestro discurso sea más o menos lógico. Pero en la antigüedad todo era tan preciso, las ideas tenían que conectar tan bien, tenían que llevar un desarrollo tan perfecto, tan plausible. Eso lo tiene nuestra Sagrada Escritura. ¿Quién lo va a pensar? Entonces hay veces equiparamos nuestra Biblia con una novena María Auxiliadora o una novena, digamos, a Nuestra Señora del Carmen, que no quiere decir que no goce, digamos, de sentimiento de piedad, pero uno cuando la lee, veces pocas veces la comprende. Y hace una conjugación de masculino con femenino, unas incoherencias de este tipo, gramaticales.